Bueno, vamos a continuar con nuestra sesión. Ya les digo, les recuerdo de nuestra cartilla la sesión, creo que es la sesión 3, sesión 3 que se llama el intercambio de vida. ¿Ok? En sí estamos viendo en qué consiste el intercambio de vida, pero vimos ya los primeros diagramas circulares y vamos a ir a la página 22 para continuar con este tema, el intercambio de vida. Y vamos a continuar viendo en qué consiste el intercambio, por qué es tan importante que nosotros hagamos o vivamos, experimentemos, no solamente conocerlo, saberlo y tener una intelectualidad frente al tema, sino es una experiencia de vida a lo que Dios nos invita hoy. Dios te está invitando a una experiencia de vida y es una experiencia de vida que solamente Él puede obrar en nosotros. No es algo que nosotros decidamos o podamos hacer, es algo que Él hace en la medida en que nosotros respondemos a esta invitación que Él nos hace. Página 22, vamos a ver, la vida eterna es la vida de Cristo. Entonces, aquí continuamos, voy a compartirles pantalla. Vamos a ver aquí, vamos a continuar viendo lo que es esta parte del PowerPoint, ¿ok? Quedamos aquí, Cristo viviendo su vida por medio de nosotros. Eso es la vida victoriosa. Eso es realmente lo que significa la vida victoriosa. De pronto, aquí vale una pregunta o es importante hacerte la pregunta, ¿qué habías creído, qué has creído hasta ahora que es la vida victoriosa? De pronto, hemos vivido un evangelio tan superficial que creemos que la vida victoriosa es que todo nos salga bien, que Dios responda a todas nuestras oraciones, que tengamos las mejores cosas, o que tengamos una buena iglesia o que ganemos muchas personas para Cristo. Realmente la vida victoriosa es cuando aprendemos a vivir de Cristo y dejamos que sea Cristo por medio de nosotros. Eso es realmente la vida victoriosa. Y para continuar, vamos aquí a hacerte o a seguir a continuar con una pregunta que quiero que te hagas. Los siguientes diagramas, que los conocemos como los diagramas lineales, muestran cómo tu vida puede ser intercambiada. Pero primero vamos a hacernos una pregunta. ¿Ok? ¿Qué significa? Pregúntate. Quiero hacerte esta pregunta y quiero que te la respondas. ¿Qué significa para ti la vida eterna? Piensa, ¿qué te han enseñado? ¿Qué concepto tienes? ¿Qué conclusión has sacado tú mismo de qué es la vida eterna? ¿Ok? ¿Qué queremos decir al afirmar que Cristo es eterno? ¿Qué crees que quiere decir eso? Hemos afirmado que Cristo es eterno, ¿ok? Eh, Volvamos aquí un momento. Cuando decimos que, ¿qué quiere decir o qué queremos decir cuando Cristo es eterno? Podemos tener muchos conceptos de lo que es la vida eterna. De hecho, te voy a compartir lo que yo creía, ¿ok? Yo creía y me habían enseñado que la vida eterna era ese regalo que vamos a tener, que nos ganamos para llegar al cielo y vamos a tener una vida eterna con Dios, ¿ok? Entonces, para mí la vida eterna era un lugar hacia donde yo estaba caminando. Y de hecho, tenía que trabajar duro para lograr llegar. Pero cuando aquí hablamos de qué significa o qué quiere decir cuando afirmamos que Cristo es eterno, estamos afirmando que Cristo no tiene ni comienzo ni fin. Eso dice la palabra, ¿no? Recuerda que hemos venido hablando de que la verdad es lo que Dios dice, a pesar de lo que nosotros creamos, hayamos visto o nos enseñe. Y la palabra nos enseña que Cristo es eterno, que no tiene principio ni fin. Entonces, si Cristo es la vida que no tiene principio ni fin, entonces, ¿qué es una vida eterna? Vamos a ver estos pasajes, a ver cómo podemos descubrir a la luz de la palabra que es una vida eterna. Debido a que solo un ser es eterno, y ese ser es ¿quién? Cristo. Entonces, ¿quién es esa vida? Cuando hablamos de la vida eterna, ¿de quién estamos hablando?
Vamos a ver primera de Juan, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Espérame que aquí no puedo leer. Tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Veamos que la palabra habla de la vida eterna, no como un sitio, no como un lugar, sino como una persona. Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando está hablando de esa vida eterna, habla de Jesús que estaba con el Padre y Él se nos manifestó. ¿Ok? Veamos otro. Denme un segundo. Primera Juan 5, 11, 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Veamos que el Padre nos dio la vida eterna y esta vida estaba en su Hijo. Vamos a ver poco a poco, cada versículo nos va dando más claridad. Esta vida estaba en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué es entonces la vida eterna? La vida eterna es el Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene esa vida. ¿Tienes tú a Jesús en tu vida? Sigamos mirando. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdad. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Me encanta este pasaje porque nos habla de qué significa estamos en el verdadero. La vida eterna es Cristo y esa vida está en nosotros y nosotros estamos en esa vida, estamos en el verdadero, ¿ok? Lo dice la palabra, tú lo puedes aquí leer, dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo. Quiero que resaltes y veas y le des mucha importancia a la palabra en, porque realmente no es que estamos con, sino que estamos en el verdadero. Estamos sumergidos en él, le pertenecemos a él y él está en nosotros. Esa vida eterna de la cual habla la palabra está en nosotros si hemos recibido a Cristo. Entonces, página 22 dice, la vida eterna es la vida de ¿quién? La vida eterna es la vida de Cristo. Podemos llegar a esa conclusión. La vida eterna es la vida de Cristo. ¿Ok? Y podemos ver que todos estos pasajes que están aquí, que ya los leímos, vamos a descubrir algo, y es que Jesús está en la línea. Vamos a quitar esto para empezar desde aquí. Vamos a ver que esta es la línea de la vida de Jesús. Acuérdate que no tiene ni comienzo ni fin. Y esta es la línea de la vida, por eso se llaman los diagramas lineales, porque vamos a explicarlo con líneas. Jesús no tuvo comienzo ni tuvo fin. Pero si te das cuenta, en la línea de vida de Jesús hubo como un bajonazo, como lo vemos aquí, como cuando vemos esos latidos o hacemos esos exámenes del corazón, que hay esos bajonazos que muestran que hay vida. En la línea de vida de Jesús estuvo esta línea que significa lo que él vivió. Veamos que Jesús estaba aquí y vino y nació y vivió aquí 33 años, pero murió. Y murió en la cruz. Fue sepultado, pero resucitó y volvió, dice la palabra, que ahora está juntamente sentado a la diestra del Padre. Volvió a la línea a la línea de la eternidad de él. ¿Okay? Este es como el diagrama de la vida de Cristo, de lo que pasó con Cristo. ¿Ok? Vamos a ver que esa vida eterna no es algo que comienza cuando nos convertimos en cristianos. No, no es como que empezamos y empezamos a comenzar a vivirla. No, es algo en lo que nosotros, ¿qué?
Vamos a ver si tengo aquí algo para mostrarlo un poco mejor. A veces tengo por aquí mis formas de mostrarlo, pero se me perdieron. Dice ahí que es algo en lo que ¿qué? En lo que nosotros entramos. ¿Ok? Nosotros, mira que no es algo en que comienza, es algo en lo que nosotros entramos y por lo cual nos convertimos en participantes. ¿Ok? En el momento de la salvación. De esta forma se recibe una vida nueva, es decir, la vida de Cristo. Entonces vamos a suponer que este es Cristo. Y no es algo que comienza cuando yo entrego mi vida a Él, es algo en lo que entramos. Entramos. Tú estás entrando en Cristo. Bueno, este no me entra bien, pero es que no encuentro algo aquí que podamos usar. Vamos a usarlo aquí con este cajoncito. Vamos a suponer que este somos nosotros y este es Cristo, ¿sí? Y veamos que nosotros entramos en Él, ¿ok? Y lo puedes ver ahí. Entras en Él. Nosotros entramos en Él y Él entra en nosotros, ¿ok? Está en nosotros. Esa es la vida de Cristo, ¿ok? Eso es lo que pasó cuando vino Él, se reveló a nosotros, murió, pero es para regalarnos y darnos la oportunidad que nosotros entremos en su vida y permitamos que Él entre en la nuestra. Entonces, vamos a mirar, esa es la línea de Cristo. Pero para poder entender de qué se trata esto, vamos a ir a la siguiente página, es decir, página 23. Vamos a hablar de Adán. En Adán, ¿ok? Vamos a ver, pero no nacimos en una vida eterna, como lo vemos aquí. Nosotros no nacimos originalmente aquí, ¿ok? Nosotros no nacimos en esa vida eterna. Nacimos en otra existencia que es llamada la vida de Adán. Nacimos en Adán, ¿ok? ¿Quiénes? Todos, toda la humanidad. Así como recuerdas que en los primeros diagramas circulares hablamos del retrato bíblico de la humanidad. Hablamos de toda esa humanidad, ¿ok? Así, hablando aquí de cómo nacemos, todos, absolutamente todos, nacemos en Adán. Y vamos a hablar un poquito y a desmenuzar qué significa nacer en Adán. ¿Qué quiere decir? Porque hay tanta trascendencia que cuando entendemos qué significa nacer en Adán, vamos a entender y dimensionar qué significa ese nuevo nacimiento, ¿ok? Nosotros nacemos en Adán. ¿Qué significa esto? Vemos aquí, vas a ver que aquí está Adán, y vamos a ver, si te das cuenta, que cuando nacemos en Adán, todos nosotros nacemos en una línea que ya tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? El infierno. Todos nacemos condenados. Todos nacemos caminando hacia la condenación, ¿ok? ¿Qué significa? Que por nacer en Adán, cuando Adán y Eva cayeron, cuando vino la caída, vino la condenación. Entonces, nacemos y vamos a suponer, vamos a verlo aquí un poquito, ¿ves estos personajes que están aquí? Vamos a suponer que la cabecita roja eres tú, ¿ok? ¿Cómo explicamos que nacemos en Adán? Bueno, lo explicamos de una manera sencilla, y es que este eres tú, el de la cabeza roja, y vamos a suponer que este es tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo. La pregunta es, si tu tatarabuelo viajara de allá de Ecuador a Colombia y de alguna manera tuviera un accidente en ese viaje y tu tatarabuelo muriera, la pregunta es, ¿qué pasaría contigo? ¿Dónde estabas tú? Pueden venir muchas respuestas, pero la respuesta es que tú estabas en tu abuelo. ¿Okay? Volvemos a este ejemplo que te di ahorita. Vamos a suponer que, mira, aquí estabas. Vamos a suponer que este es tu abuelo
Y todas las generaciones de tu abuelo, es decir, de tu tatarabuelo, o sea, tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá y tú, todas estaban en él. ¿Ok? Aquí estás tú en él. Y todo lo que le pase a tu abuelo, si de alguna manera cogemos esto y lo sumergimos en agua, ¿será que te afecta a ti? Sí, ¿cierto? Así que cuando tu bisabuelo en ese supuesto accidente que tuvo murió, todo lo que le pasó a él, te pasó a ti. Entonces no solamente moriste tú, sino murió tu bisabuelo, tu abuelo, tu papá y tú, porque todos estaban en esa persona. ¿Ok? Eso es lo que, este ejemplo lo damos porque eso fue lo que pasó con nosotros. Vamos a verlo un poquito más claro cada día en la medida en que avanzamos. Ahorita te voy a dar un ejemplo con la Biblia. Entonces, desde que estábamos todos en Adán, todos estábamos en Adán, o todos nacimos en Adán. Entonces, cuando Adán pecó, tú pecaste, yo pequé. Yo tengo una hija de 24 años que ella antes decía mucho, ay mamá, si yo hubiera sido Eva, este mundo sería diferente. Y a veces nos parece como injusto por culpa de decisión de Adán y Eva, porque nosotros pagamos. No es así. Realmente Adán y Eva solo significa, es una representación de todos nosotros. Pero voy a dejar de compartir aquí para mostrarte un poquito más qué significa nacer en Adán, ¿ok? Entonces, para eso vamos a coger la Biblia y vamos a hacer un ejercicio con la palabra aquí, con la Biblia. Vamos a suponer que este es Adán. Vamos a suponer que esta Biblia es Adán. ¿Okay? Y así como esta Biblia tiene muchas hojas, ¿cierto? Cada una de esas hojas nos representa a nosotros. ¿Ok? Y vamos a suponer, permítame en un momento, aquí les hago más claro el ejercicio para que te quede más claro. Vamos a suponer que una de esas hojas, de esas muchas hojas que hay aquí, todas estas hojas representan a cada uno de los de la humanidad. Vamos a suponer que una de esas hojas eres tú, ¿ok? Y tú estás aquí. ¿Estás dónde? En nada, en nada. Yo te pregunto, si yo cojo esta Biblia y con esta Biblia me golpean, ¿tú participaste? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estás en Adán. Tú estabas aquí. Nosotros estábamos aquí. Aquí estoy yo, aquí está María, aquí está Jorge, aquí estaba Adán, Eva, Moisés, Elías, Rebeca, Raquel, todas las generaciones, David, hasta nuestros tiempos, todas nacimos en Adán, estábamos en Adán. Y todo lo que le pase a Adán me afecta a mí. Si yo cojo esta Biblia y la dejo caer en una piscina, en un recipiente con agua, ¿solo se moja esto? No, es afectada en todo. Así que aunque no hicimos una acción concreta, nosotros estábamos en Adán y participamos por estar en Adán. ¿Ok? Por eso vuelvo a compartirles pantalla y volvemos a lo que estábamos hablando. Nosotros estábamos en Adán. ¿Ok? Permítame un momento. Aquí. Y dice, desde que estábamos todos en Adán, cuando Adán pecó, ¿qué hiciste tú? Participaste con él. Nosotros pecamos con él. Cuando Adán, mira lo que dice Romanos, toda esta explicación la vas a encontrar en Romanos 5. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la herencia que nos dejó Adán.
es que somos pecadores y pecamos. Cuando Adán murió espiritualmente, nosotros también morimos espiritualmente y fuimos dejados a nuestra propia voluntad. Mira, lo dice Romanos, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, por uno morimos todos. Nacemos muertos para con Dios, porque nacemos en Adán. ¿Okay? Pueden surgirte muchas preguntas, anótalas y las van a estar procesando porque son muy válidas. De hecho, yo tenía miles de preguntas cada vez que me enseñaban, pero cada vez fue haciéndose más claro la revelación que Dios quería mostrar. Entonces, nacimos muertos en Adán, todos nacemos muertos para con Dios. Cuando Adán fue condenado, nosotros fuimos condenados. Los que van a nacer mañana, los hijos que van a nacer dentro de un año, dentro de 50 años, nacen condenados. Porque recuerda, nacemos aquí en Adán y mira cuál es nuestro destino en Adán, el infierno. Nacemos para ser condenados. Esto es maravilloso porque descubrimos que el que nos condena no es Dios. ¿Cuántas veces nos han enseñado es que Dios te va a condenar? No, Dios nos salvó de la condenación. Ya habíamos nacido condenados, pero Él nos sacó de la condenación. Dice Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno, es decir, de Adán, vino la condenación a todos los hombres. Eso dice la palabra. Fue por la decisión de la humanidad a través de Adán que vino la condenación, ¿ok? Y lo último, Adán se hizo pecador, tomó identidad de pecador y al hacerse pecador, nosotros nos hicimos pecadores. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Recuerdan los diagramas anteriores? Nuestro espíritu estaba muerto para con Dios y teníamos una identidad de pecadores. ¿Y qué hace un pecador? Pecar. ¿Ok? Veamos entonces, ¿qué significa nacer en Adán? Significa todo esto. Que pecamos, que morimos, que nacimos condenados y con una identidad de pecadores. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver las dos líneas juntas. Veamos que Adán no tiene principio y fin. Solamente Cristo tiene esa vida eterna. Adán tuvo un principio, pero su fin, porque nació, porque Dios le permitió nacer y lo creó, pero su fin era el infierno. ¿Ok? Y nosotros nacemos aquí en Adán. Este eres tú, recuerda. Y estás destinado a ir al infierno. Pero ahí viene la obra del Padre. Dios trajo una solución a este problema, al problema que nosotros, tú y yo, creamos. Dios trajo una solución. ¿Y cuál fue esa solución? Bueno, la cruz. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Aquí Adán representa nuestro primer nacimiento, nuestro nacimiento carnal, físico. Pero Dios nos dice que necesitamos un nuevo nacimiento en el Espíritu. Y la palabra dice que Él nos toma y nos pone en Cristo, en esa cruz, para darnos una nueva vida. Dice, mas por Él, ¿por quién? ¿Quién es Él? ¿Adán? No, Cristo. Mas por Cristo estáis vosotros, mas por Dios, bueno, Él es en realidad el Padre, aquí aclaro eso, mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Por causa de ese amor, por la misericordia del Padre, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios nos ha hecho sabios, justos, santos y redimidos. Él es el que nos ha hecho así. ¿Ok?
Miremos esto también en Colosenses 1:13, perdón, el cual nos ha librado. ¿Quién es ese el cual? El Padre. El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Recuerdan que Adán iba caminando hacia el infierno, las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo amado? Miren que esa flecha que te tomaba a ti de esa línea de condenación y te pone en la línea de la salvación. Esa es nos trasladó al reino de su Hijo amado, ¿ok? Y dice Gálatas 2:20 con Cristo, este famoso Gálatas 2:20 es una maravilla, una verdad que Dios quiere revelarte. Con Cristo estás juntamente crucificado. Ya no vive la vida del yo, mas ahora lo que Dios quiere es que Cristo viva en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Dios nos ha regalado. Entonces, si te das cuenta, cuando Dios nos toma y nos pone en la línea de Cristo y nos pone en la cruz, entonces todo lo que Cristo vivió, yo lo vivo. Y así como Cristo murió y fue sepultado, también dice la palabra que, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Entramos a experimentar literalmente la muerte de esa vida de yo. No es solamente ese bautismo que es sumergirnos en el agua, ese es un símbolo que es importante y el bautismo es ser sumergidos, sepultados en algo para levantarnos a una nueva vida. Romanos dice que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? En vida nueva. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él, es decir, con Cristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Y sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue ¿qué? Crucificado con Cristo para que el pecado perdiera ¿qué? Date cuenta que la Biblia no dice para que el pecado desapareciera, no, dice para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos más esclavos del. No somos esclavos del pecado. El pecado está ahí. Ahora podemos elegir, pero no somos esclavos. Cuando estábamos en Adán, éramos totalmente esclavos del pecado porque éramos pecadores. ¿Ok? Entonces, volvemos a esta línea, a estas dos líneas. Estábamos sepultados, pero ahora literal dice la palabra que estamos juntamente con Cristo, aun estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos y juntamente con él nos resucitó y qué. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No habla de un futuro, habla de una condición actual. Nos hizo sentar. Estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, porque habéis muerto y vuestra vida ¿está dónde? Escondida. Mire, tu vida y la mía está ¿qué? Escondida en Cristo, con Cristo. Cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis ¿qué? Manifestados con él en gloria. ¿Ok? Entonces, al salvarnos, Dios nos tomó espiritualmente de Adán y nos puso ¿en qué? En Cristo. ¿Ok? Participamos literalmente de la muerte, sepultura, resurrección, ascensión de Cristo al sentarse a la derecha del Padre. Tú y yo participamos de esa verdad. No es algo que solamente vivió Cristo, no. Realmente nosotros participamos, dice la palabra, literalmente de eso. Y Dios quiere invitarnos a vivir la totalidad de este nuevo nacimiento. Nuestro antecesor fue nuestro espíritu humano no regenerado. ¿Ok? Que es cuando nacemos en Adán.
Tenemos, esto si lo quieren copiar, porque esto no lo encuentras aquí, ¿ok? Tenemos una elección, podemos vivir en nuestra fortaleza o podemos detener todo nuestro esfuerzo carnal para permitir que Cristo viva a través de nosotros, ¿ok? Ah, no mentiras, sí, esto está en la página 24. La parte de abajo dice notas. Ahí encuentras estas 4 verdades que Dios te quiere regalar para que nosotros podamos apropiarnos de ellas. Entonces, volvemos aquí. Ahí mismo en la página 24. En Cristo, volvemos a la línea de Cristo. ¿Sí? Aquí estamos en Cristo. Entonces, en Cristo significa, en esto se ha manifestado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿y quién es Él? Cristo. Así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Cristo? Vivo, completo, santo, seguro, libre, querido, amado, aceptado, puro, digno, justo. ¿Ok? Eso es Cristo. Son solo algunas de las muchas virtudes de Cristo. Y dice la palabra que como Él es, así somos nosotros. Y tal vez aquí hacemos una pausa y como para decir, ¿te sientes así? Y pueda que no nos sintamos así. Cuando yo escuché esto, yo no me sentía ni amada, ni santa, ni digna, ni aceptada, ni nada de esto. Pero la palabra no dice, pues como Él se siente, así nos vamos a sentir nosotros. No, dice como Él es. Está hablando de identidad. Y aunque tú no te sientas completo, seguro y digno, no significa que no lo seas. Significa que necesitas descubrir y que sea Dios el que te revele qué impide que tú puedas abrazar esa verdad. Y no solo abrazarla, sino vivirla. Recuerda que Satanás vino para robar, matar y destruir. Y él es el que nos quiere robar estas verdades. Pero Dios vino para darnos esa vida y la vida abundante es eso. La vida abundante significa seguir descubriendo estas verdades, pero no para tenerlas aquí, ni para pasarlas aquí, sino para vivirlas día a día en nuestro caminar, para que se vuelva un estilo de vida, una experiencia de vida en nosotros. Y ese es el proceso que Dios está haciendo. ¿Qué impide que te sientas amado? A veces es la falta de perdón, sanar heridas en nosotros. ¿Qué impide que nos sintamos puros y santos? Puede ser nuestro pecado, un pecado sin confesar, un pecado sin admitir, pero Dios no nos condena. Recuerda, Dios nos salvó de la condenación y nos puso en Cristo. Así que Él te dice, ven, estemos a cuentas, dice Isaías. Si vuestros pecados fueren como la grama, yo los haré como la nieve. Y vamos a ver la última parte que es en la página 25 para terminar. Vamos a ver los 2 aspectos de esta salvación. Los llamamos los 2 lados de la cruz. Es bien curioso porque estos 2 lados de la cruz, cuando yo escuché este mensaje me di cuenta que por años había conocido solo una mitad del evangelio. Porque religiosamente muchas veces solamente se habla de la parte de pecado, de perdón de pecados. Y es real. Vamos a ver esos 2 aspectos de la cruz que se parecen mucho, pero que Dios quiere revelar la totalidad para que vivamos una vida abundante. Somos salvos del pecado. Lo que hemos escuchado muchas veces. Dios te salvó de los pecados, Dios te liberó con su sangre de los pecados. Y es muy cierto. ¿Cuál era el problema? El problema era que éramos pecadores, que habíamos pecado y que por eso estábamos separados y perdidos de Dios. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la solución de parte de Dios? Cristo. La cruz fue la solución. Murió por mí y resucitó para mí
y para darme esa nueva vida. ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi respuesta en todo esto? Pues que yo creo, yo lo acepto y yo recibo y descanso en esa verdad. Veamos que ese es un lado de la cruz. Todo esto fue por gracia y por fe. ¿Qué hiciste tú para que esto fuera posible? Nada, nosotros no hacemos nada. Simplemente nuestra parte es creer, aceptar, recibir y descansar en esa verdad. ¿Okay? Fue Dios quien lo hizo. Es un regalo. ¿Recuerdas? La salvación es un regalo. ¿Ok? Pero vamos a ver el otro lado de la cruz. Dios no solamente nos salvó de nuestros pecados. Hasta aquí es donde la mayoría de los creyentes en el mundo conocen el Evangelio. Pero cuando nos quedamos aquí solamente es cuando empiezan los problemas. Porque creemos que solo tenemos un problema y es el pecado. Y no, hay otro problema que nos impide vivir una vida conforme a la que Dios nos regaló. Y es que Dios vino a salvarnos de la vida de la carne, de la vida del yo. Este es nuestro gran problema, aún aunque hemos nacido de nuevo. ¿Cuál es el problema? Es que estamos centrados en nosotros mismos. Dependemos de nosotros y de nuestro esfuerzo. Que a pesar de que hemos conocido a Cristo y lo hemos hecho nuestro Salvador, no lo hemos hecho nuestra vida. Y esa es la más grande invitación de Dios. Él quiere ser tu vida. Y aunque hemos nacido de nuevo, seguimos viviendo una vida dependiendo de mí. Yo soy el centro de mi vida. Yo lo hago, yo sé cómo hacerlo, yo soy mejor o yo no puedo, yo soy menos. La vida del yo. La vida del yo es la vida de la carne y es la vida que impide vivir en el espíritu. ¿Cuál fue la solución del Padre? Llevar y llevarte a descubrir que mi vida del yo ya murió con Cristo en la cruz y resucité como una nueva criatura. ¿Ok? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Cuál es la parte a la cual Dios te está invitando? Dice creer, aceptar, recibirlo y descansar. Todo esto es por gracia, por fe. ¿Ok? Pero, ¿cómo conocimos, cómo tal vez llegamos a conocer al Señor como nuestro Salvador? Por medio de un quebrantamiento. Hace 34 años atrás yo conocí al Señor y venía de un tiempo de quebrantamiento. Para mí no era muy claro, pero era una vida de fracaso, de dolor, de sentirme miserable. Y ahí le entregué mi vida al Señor. ¿Cómo podemos experimentar la salvación de la vida del yo y de la carne? Igual, hace 20 años atrás experimenté un quebrantamiento, pero ahí yo no lo entendía, porque solo nos ha mostrado un lado del Evangelio. Y por eso cuando aún siendo creyentes viene un momento difícil o fallamos o vivimos un momento de quebranto, de fracaso, no sabemos qué hacer y creemos que Dios nos ha abandonado. Y no es así. Es que es Dios llevándote a que no te funcione la vida del yo. Dios no quiere que sigamos viviendo una vida cristiana de estarnos mostrando que somos mejores que otros. No, eso destruye, eso no honra a Dios, eso no muestra a Dios. Estamos mostrando un Dios falso, estamos mostrando un Dios distorsionado. Y por eso es que mucha gente no quiere saber del Evangelio, porque dice, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Y es que eso no es ser un hijo de Dios. Ser un hijo de Dios es cuando la vida no se trata de mí, sino cuando dejo que la vida se trate de Él. Y que Él sea mi vida y no solamente mi Señor y mi Salvador, sino mi todo. ¿Ok? Efesios dice, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a mirar aquí también esta reflexión. El hecho es que el creyente, después de ser salvo,
es una nueva creación. El cristiano no tiene un yo dentro de él que es malo, pervertido, pecaminoso, depravado, rebelde, torcido. El Señor no ha creado tal ser humano. Él no ha dejado todo lo malo en mí y tener la expectativa de que yo lo crucifique. Todo esto pertenece, a la naturaleza de Adán. El viejo hombre, el hombre bajo la ley del pecado. Esa naturaleza, ¿qué pasó con esa naturaleza? Fue crucificada con Cristo. Yo fui crucificado, esa vida del yo fue crucificada con Cristo. Y ahora soy nacido de nuevo y soy una nueva criatura. Es importante que entendamos de qué se trata esta verdad, ¿ok? Ya dejar de compartir. Dios quiere revelarnos esta verdad. No es que hay un yo bueno dentro de mí, un yo malo. No, nacimos de nuevo. Las próximas sesiones nos van a seguir aclarando esto, pero cuando empezamos a pedirle, Dios, déjame ver qué significa. Realmente lo que pasa es que aunque hemos nacido de nuevo, la vida del yo todavía no la hemos crucificado. Y necesitamos decirle, Señor, no quiero vivir más yo, como dice Gálatas. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y necesitamos invitar voluntariamente a dejar que sea Dios el centro de nuestra vida. ¿Ok? Gracias por este tiempo. Nos vemos en la próxima sesión. Que la próxima sesión es la sesión 4 y es el camino a la cruz. ¿Cómo podemos experimentar y caminar hacia esa verdad, hacia esa vida intercambiada? Nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo.